Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Me quedé con ganas de relatar el prólogo del Asedio a Terra como en el vídeo anterior, porque la novela que tengo aquí bien lo merece. Este es el segundo volumen de la saga, llamado Los Perdidos y los Condenados, escrito por Guy Haley. En esta novela cambiamos de autor, y debo decir que la narrativa, en mi gusto personal, es mucho mejor que en el anterior volumen. Es mucho más fluida, cuida cada detalle, por muy insignificante que parezca, para crearte una ambientación muy buena, y de ese modo podamos vivir los acontecimientos como si estuviéramos ahí. Y lo más importante es que viene cargada de diálogos y conversaciones, que es algo que yo valoro mucho y me encanta. Como ya nos pusimos en contexto en el vídeo anterior de la reseña de la Guerra Solar, no lo repetiré en este vídeo para no hacerlo muy largo. Me centraré más en comentar los aspectos narrativos de la novela y por supuesto comentaré una pequeña reseña de la trama, no muy extensa para no hacer mucho spoiler, más aún teniendo en cuenta que es una segunda parte de una saga y es inevitable no hacer algún spoiler, es decir, alguno habrá, pero procuraré dejar muchas cosas en el aire. Bien, pues en esta novela sigue un sistema similar al anterior, indicándonos por secciones dónde nos encontramos, pero en este caso no da tantos saltos como en el primer volumen, con lo cual, junto a la mejora de la narrativa, no nos perderemos en ningún momento. Seguiremos teniendo un gran número de personajes, pero profundizaremos mucho más en cada uno de ellos, desde los humanos comunes hasta los primarcas. Y de estos últimos nos mostrarán muy bien las personalidades de cada uno, lo que hará que conectemos y empaticemos mucho más con los personajes. La novela nos muestra algunas referencias muy importantes sobre la herejía de Horus, y eso me hizo recordar esa magnífica saga de libros, incluyendo conversaciones de lo más interesantes entre la brutalidad de los primarcas traidores y el honorable pragmatismo de los leales. Reviviremos momentos muy emocionantes. Y una conversación me encantó porque reabre uno de los debates más interesantes sobre la herejía de Horus, y es sobre si la Legión Alfa eran en realidad traidores o no. Esa conversación que aparece en la novela la relataré en este vídeo durante la reseña de la trama, para que os haga pensar del mismo modo que me lo hizo a mí, sobre la lealtad de una de las legiones más misteriosas de Warhammer 40.000. Esa conversación me recordó a un libro de la herejía de Horus, el número 7 para ser exactos, llamado Legión, Secretos y Mentiras, donde nos muestra algunos de los secretos sobre todos estos misterios de esta hermética legión. Hay que reconocer que los acontecimientos de la herejía de Horus son los más trabajados de todo Warhammer 40.000, lleno de misterios y tramas elaboradas, aunque en mi opinión personal les falta esa parte de oscuridad y ese ambiente caótico constante que tienen las novelas basadas en los milenios posteriores, pero hay que reconocer que son el pilar donde se sustentan todos los acontecimientos del milenio 41 y 42 y tienen una brutalidad y una violencia desmesurada. Así que me he propuesto hacer una serie de vídeos reseñando los libros de la herejía, pero no reseñaré los 54 que tiene, sino que lo haré a modo de guía, seleccionando unos 15 libros aproximadamente, de los que yo considero son los más relevantes para entender todos los acontecimientos y no perdernos nada. También he elaborado la lista ayudándome de recomendaciones que me han hecho. De ese modo, para el que no quiera leer los 54 libros por la cantidad de tiempo que nos exigiría, poder disfrutar de la herejía, pero en unos 15 libros, y no perderse lo más importante de los acontecimientos. Así que los siguientes vídeos serán un repertorio de reseñas de unos 15 libros de la saga de la herejía de Horus. Pero bueno, todo esto ya lo comentaré mejor en el siguiente vídeo. Ahora, volviendo a la novela que tengo aquí, voy a pasar a comentar la reseña de la trama. Pero antes quiero comentar que la novela cuenta con 366 páginas y viene con anglicismos igual que la anterior. Tiene un diseño de libro igual que el primer volumen, y la verdad que el diseño de esta saga de novelas me gusta bastante. Y esta que tengo aquí, más aún, con el primarca Sanguinius en la portada, alzando en alto su legendaria lanza de Telesto. Y la trama comienza justo donde terminó la novela de la Guerra Solar. Es una continuación directa, y del mismo modo que la anterior novela, tendremos tanto la visión de los traidores como de los leales, así que disfrutaremos de los dos bandos a partes iguales. Y dicho todo esto, voy a pasar a comentar una pequeña reseña de la trama, y al final diré lo que más me ha gustado y lo que menos. Vamos con ello.
En este vídeo voy a hablar de la novela Los perdidos y los condenados, escrita por Guy Haley. La trama está ambientada en el milenio 31, en los momentos finales de la herejía de Horus, y comienza presentándonos justamente el momento en el que Horus se encuentra con su flota de combate en la órbita de Terra, dispuesto a dar el último golpe al emperador. Al comienzo de la novela nos trasladaremos al Palacio Imperial, en el que Rogal Dorn, Sanguinius, Yagatai Khan, Malcador el Sigilita y Constantin Baldor se encuentran en una reunión contando detalladamente la situación actual en la que se encuentra la guerra, donde se encuentra cada legión y cada primarca, tanto leal como traidor. Nos detallarán casi como un esquema, transmitiéndonos opiniones y pensamientos en una conversación muy enriquecedora. Al mismo tiempo tendremos la misma reunión, pero del lado de los traidores, en la que se encuentra Perturabo, Abaddon, Angron, Fulgrim, Magnus el Rojo y Horus Lupercal, entre otros capitanes y campeones del caos, y nos relatarán la situación desde los puntos de vista y los acontecimientos de los traidores, todo de forma muy detallada. Una vez puestos en situación y estando sumergidos de lleno en la trama, el asalto de Terra comienza. Después del éxito obtenido por los traidores en la fase anterior del asalto, en el que el infalible talento estratégico de Perturabo y las habilidades psíquicas de Azek Ahriman y los Mil Hijos colocaran a Horus Lupercal y a todo el poder de su flota de combate mirando directamente a la sagrada Terra, pasan ahora a la siguiente fase del asalto. Horus tiene un plan perfectamente establecido, encargándole a cada pieza de su tablero de ajedrez una misión específica. El peso del asalto vuelve a recaer en Perturabo, el perfecto estratega, inteligente, estoico, perfeccionista, el Rogal Dorn de los traidores. Le encargará preparar las defensas en el borde exterior del sistema solar para que Roboute Guilliman se choque de frente con un muro y no pueda llegar a socorrer a su padre. Y también Horus le encargará una misión bastante difícil, que será derribar las defensas de Rogal Dorn y encontrarle un fallo a la égida, la cúpula protectora e impenetrable del Palacio Imperial. Mientras tanto, sus hermanos Angron, Fulgrim y Magnus les encargará que aguarden en sus naves de combate hasta que llegue el momento, ya que no pueden pisar aún la superficie de Terra. El emperador, con su inmenso poder, no permite que ningún demonio o entidad de la disformidad profane con su presencia el planeta sagrado. Y estos primarcas ya son príncipes demonio per se, pero Horus tiene un plan para debilitar el poder del emperador. Bañará el planeta de sangre en un ritual sagrado en honor a los dioses del caos, otorgándoles el poder que permita debilitar a su padre, el emperador, y los nunca nacidos y los príncipes demonios puedan pisar Terra y unirse al asalto final. Hasta ese momento, el asalto debe llevarlo a cabo sus sirvientes mortales, sus hombres bestia y demás carne de cañón que se encuentra a disposición de Horus. Pero los leales al emperador tienen unas defensas formidables. Rogal Dorn ha preparado las defensas de Terra a conciencia de forma infalible, y su objetivo sigue siendo el mismo: resistir todo el tiempo que le sea posible para dar tiempo a su hermano Roboute Guilliman a que llegue a Terra y aplaste las fuerzas de combate traidoras. Y no debería ser muy complicado de conseguir. Terra es el lugar de la galaxia mejor defendido, y son capaces de resistir oleada tras oleada de cualquier enemigo que ose atacar el corazón del imperio. O bueno, de cualquier enemigo, a no ser que ese enemigo sea algo terrorífico, un enemigo muy resistente, con un poder de ataque destructivo y aterrador, bendecido con los favores de un dios del caos grotesco. Ese enemigo podría ser el Señor de la Muerte, el primarca de la 14ª Legión, Mortarion, también convertido en príncipe demonio. Ha acudido a la llamada del Señor de la Guerra y está listo para desatar las 7 plagas de Nurgle sobre los defensores de la sagrada Terra.
El asedio a Terra está en marcha y viviremos cada paso con una marcada estrategia militar y brutalidad destructiva. Nuestros protagonistas en esta novela serán sin duda los primarcas, donde tendrán la inmensa mayoría de páginas, tanto los leales, especialmente Sanguinius y Yagatai Khan, como de los traidores, remarcando momentos interesantísimos con el primarca Angron y el campeón de los devoradores de mundos, Karn. Pero también viviremos los acontecimientos desde lo más bajo del escalafón militar, desde el bando de los leales como de los traidores. Especialmente con los leales veremos lo que ve un personaje muy interesante, un humano, un recluta, un soldado de la primera línea del frente, llamado Katsuhiro, que nos hará vivir la guerra en primera persona desde la perspectiva de un humano común que se ha convertido en soldado para frenar el avance de los traidores. Y nos detallará el sufrimiento, la brutalidad y el terror que vivirán los humanos defensores en el frente de batalla. Caos y violencia en cantidades desproporcionadas. Veremos de forma muy marcada la degeneración física y mental que sufre este recluta y sus compañeros de batalla, sufriendo todas las desgracias de esta terrible guerra. Todo esto ocupará gran parte de la trama desde el comienzo de la novela, pero hay detalles durante la trama que suceden de forma paralela al asedio, que son dignas de mención. Algunos de esos momentos lo protagonizarán Angron y los Devoradores de Mundos, donde nos mostrarán muy bien su personalidad. Son los perfectos sirvientes del dios del caos Khorne. Los clavos del carnicero que tienen implantados en el cerebro los vuelven completamente locos, provocándoles deseos incontrolables de violencia, lo que cada uno de ellos interpreta como voces de su dios oscuro, susurros pidiéndoles sangre y cráneos. Y otro de los momentos que yo remarcaría, y que no tendrá nada que ver con el asedio, lo protagonizará un agente de la Legión Alfa, que se encuentra infiltrada tras las líneas enemigas. Esta infiltrada nos mostrará un flashback muy interesante, que reabre un debate del universo de Warhammer 40.000, sobre la lealtad de la Legión Alfa, que, junto a lo que hemos leído en el libro número 7 de la herejía de Horus, podremos tener cada uno de nosotros una teoría diferente sobre esta hermética legión. En esta novela, durante ese flashback, nuestra agente mantiene una conversación con Alfarius, o bueno, un supuesto Alfarius, ya que todos los astartes de la Legión Alfa se hacen llamar Alfarius. Una conversación que será muy trascendental para todos los acontecimientos de la herejía de Horus. Y esa conversación, literalmente, dice así: ¿Quién eres? Soy Alfarius. ¿El 20º primarca? No digas sandeces. Me da igual si me crees o no. Será así como te dirigirás a mí. O, si lo prefieres, también me vale, mi señor. ¿Qué quieres de mí? Directa al grano. En mi legión nos gustan las personas como tú, Lidia. Nadie me llama así, nunca. Nos gustan las personas competentes, las que saben cumplir con sus tareas, las personas a las que podemos usar. ¿Quién dice que quiera que me usen? Por favor, siéntate. Di lo que tienes que decir ya, o sal de mi casa. Como quieras. El imperio está condenado. Horus Lupercal, el señor de la guerra, caerá bajo el embrujo de los dioses olvidados y traicionará al emperador. Ocurrirá en unos cuantos años. El destino de la galaxia y de todo lo que contiene está en juego. Pero, ¿qué dices? ¿Es alguna especie de prueba? No. Entonces, ¿vas a impedírselo? No exactamente. Si Horus pierde, el imperio perderá fuerzas, lo que permitirá que esos dioses prosperen hasta que acaben derrocando las leyes de la realidad, lo cual conducirá a una mezcla catastrófica de la disformidad con el universo material. ¿Y eso no sucederá también si gana?
tenemos ciertas fuentes que indican lo contrario. Si Horus se hace con la victoria, la humanidad se perderá en una orgía de violencia, lo cual debilitará en gran medida a esas entidades, a esos dioses. Quiero que seas consciente de que uso ese término solo de manera aproximada. Con el paso del tiempo, la situación permitirá que se los destruya, y la realidad quedará a salvo. El emperador ha sabido todo esto desde el comienzo. ¿El emperador mintió? Tal vez con un buen motivo. Su plan es mantener a la humanidad a salvo. Con los primarcas, la unidad, el imperio y todo el tinglado. Pero no lo conseguirá. Estas son las palabras de un Astartes de la Legión Alfa. ¿Eran leales? ¿Su causa era justa? ¿Fueron engañados por sus fuentes? ¿La famosa cábala? La verdad es que todos los misterios que rodean el universo de Warhammer 40.000 me parecen muy interesantes, y la Legión Alfa es una de esas legiones que hace que Warhammer 40.000 tenga un trasfondo mucho más grande. Y para no destripar mucho más la novela, no entraré en más detalles de la trama, y pasaré a comentar lo que más me ha gustado y lo que menos. Para empezar, decir que este segundo tomo le he disfrutado mucho más que el primero, y no porque el anterior tomo no me haya gustado ni mucho menos, pero he de reconocer que este me ha gustado mucho más. Lo primero que remarcaría de esta novela es que tendremos una cantidad bastante grande de diálogos y conversaciones, y esas conversaciones serán bastante interesantes y bien elaboradas, y eso hará que conectemos muy bien con los personajes, incluyendo los primarcas, que veremos su lado más humano, especialmente el de Sanguinius. El asalto estará muy bien detallado, con su estrategia militar lógica y bien elaborada, no dejando nada al azar. Eso transmite bastante realismo, y las escenas de combate están muy bien descritas y detalladas, y tendremos gran cantidad de ellas. Tendremos mucho Warhammer 40.000 en este aspecto. Y por último, remarcaría el tramo final de la novela. El primer capitán, Raldoron, de los Ángeles Sangrientos, protagonizará, junto a miembros de la Legión de los Amos de la Noche, uno de los mejores momentos de acción de la novela. Y la narrativa en sí es muy sencilla y fluida. Este autor tiene una forma de escribir que yo disfruto bastante. Y podría seguir remarcando puntos positivos, pero haría el vídeo demasiado largo, así que pasaré a comentar lo más flojo de la novela. Y en este aspecto iba a decir que la pega que podríamos ponerle a la novela sería el poco avance del asalto, que el avance real a grandes rasgos es pequeño. Pero en el tramo final de la novela eso se corrige de forma muy notable, así que no lo podríamos considerar un punto negativo. Pero sí remarcaré algo que yo he notado diferente en las novelas de la herejía, como es esta, y las novelas basadas en el milenio 41 y 42, y es que los Adeptus Astartes en la herejía de Horus caen como moscas. En los milenios posteriores te da la impresión que cuesta bastante más matarlos, como si fueran mucho más resistentes, y de hecho son mucho menos numerosos al estar divididos por capítulos. Pero durante la herejía de Horus hay miles y miles de marines espaciales y preparan unas escabechinas como lo que sucede al final de esta novela. Pero esto no tiene por qué ser algo negativo, simplemente son opiniones personales y de hecho para muchos esto será algo bueno, ya que le da mucho más dinamismo a la novela. En conclusión, si la anterior novela dije que era imprescindible para cualquier fan de Warhammer 40.000, esta novela lo es aún más. Te dan ganas de releerte la herejía de Horus leyendo esta saga de novelas. La recomiendo sin duda a todo el que sea fan de este universo. Y sin enrollarme mucho más, únicamente deciros que espero que este vídeo os haya gustado y os haya animado a leer la novela. Para mí ha sido un placer comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo de novelas de Warhammer 40.000. Hasta pronto.